El laboratorio de investigación médica más grande del mundo no está necesariamente donde uno piensa. Porque en cada instante, en todas partes, desde el fondo de los océanos hasta la cima de las montañas, en el aire, en la tierra, bajo tierra, han ocurrido experimentos químicos al ritmo de competencias, cooperaciones o simbiosis entre especies, y esto, desde hace miles de millones de años. Estos experimentos a veces resultan en la fabricación de toxinas, armas químicas, que para las plantas, las bacterias o los hongos que las descubren son medios de defensa formidables contra los depredadores. Son sus caparazones, sus garras, sus escudos, sus colmillos. Porque a diferencia de la mayoría de los animales que, ante un peligro inminente, pueden huir corriendo, arrastrándose o saltando, para ellos no hay manera de escapar, de volar o de enterrarse. Y para defenderse, la evolución ha desarrollado, gracias al azar de las combinaciones moleculares, todo un arsenal de armas químicas aterradoras. Juzguen ustedes mismos. Ciertas bacterias que viven en el suelo producen vermectina, una molécula con potentes propiedades insecticidas y que es una auténtica pesadilla para el sistema nervioso central de la mayoría de los nematodos. Otras incluso pueden protegerse de los hongos produciendo moléculas capaces de literalmente licuar sus células. De hecho, si estás infectado por un hongo, entonces hay muchas probabilidades de que te receten bacterias conocidas con el bonito nombre de Streptomyces nodosus. A cambio, algunos hongos pueden crear compuestos que destruyen las barreras celulares de las bacterias. Lo más sorprendente de todo esto es que estas armas químicas, aterradoras para unos, son inofensivas o beneficiosas para otros. Así, si sufres de una infección bacteriana, es probable que te curen con toxinas sintetizadas por ciertas especies de moho. Eso es la penicilina. Se han encontrado tratamientos contra el eczema en las bacterias y contra el colesterol en los hongos. Una sustancia puede tener efectos muy diferentes según la especie que la consuma. Por ejemplo, los jabalíes pueden atiborrarse de bellotas, mientras que el tanino que contienen es un veneno potente para los humanos y los rumiantes. Todo el mundo conoce la copa de Higia, que se utiliza como símbolo de la farmacia en muchos países. Pero lo curioso es que farmacón, palabra de origen griego, significa tanto preparar medicamentos, pociones mágicas, como también envenenar y hechizar. De hecho, aunque la inmensa mayoría de los medicamentos se descubrió hace muy poco, una pequeña parte nos llega desde la noche de los tiempos. Se sabe que hace más de 30.000 años, Neandertal ya utilizaba algunas plantas medicinales. Desde la antigüedad, las farmacopeas se desarrollaron en todo el mundo. Los cuidados son practicados por médicos sacerdotes, curanderos y brujos. A base de prueba y error, se descubre, se prueba, se ensaya, tal vez uno se envenena un poco. Y los conocimientos se transmiten con el tiempo de forma oral, de generación en generación y luego por escrito. Para darnos cuenta de la increíble epopeya que hay detrás de los medicamentos, que pueden parecernos inofensivos, tomemos el ejemplo de la aspirina, que proviene en parte de la corteza de sauce blanco. Hace 3.500 años, los egipcios ya usaban esta planta para aliviar dolores y fiebres, pero habrá que esperar más de 3.000 años para que se empiecen a estudiar sus propiedades. Y es solo hasta el siglo XIX, después de haber encontrado una sustancia prácticamente equivalente, el ácido salicílico en la reina de los prados, que se empieza a sintetizar la aspirina. Al final, todavía harán falta años y años de investigación para extraer el verdadero principio activo del sauce, estabilizarlo y poder producir aspirina en cantidad. Y no es sino más de un siglo después, en 1971, que finalmente se logra comprender su modo de acción. Para darse cuenta de los avances logrados, hay que saber que si nacías en Francia en 1900, podías esperar vivir en promedio hasta 45 años. Hoy, en 2017, la esperanza de vida aquí es de más de 80 años. Todo esto en gran parte gracias a quienes, a los médicos, a las vacunas, a los investigadores, sí, pero también a las plantas, a los hongos y a las bacterias, porque el 70% de los medicamentos que usamos comúnmente contienen compuestos químicos que originalmente provienen de estos organismos. Curiosamente, aunque en la Tierra hay una mayor variedad de especies animales que de especies de plantas, bacterias u hongos juntas, casi todos nuestros remedios provienen de estos últimos. ¿Cómo descubrimos todas esas moléculas que se esconden en la naturaleza? Pues, la mayoría de las veces, gracias a lo que llamamos serendipia. Es decir, a la casualidad afortunada que permite a una mente preparada descubrir cosas importantes en las que no pensaba específicamente. Así fue como, al buscar tratar la angina de pecho a principios de los años 90, se descubrió cómo provocar erecciones prolongadas. Porque, por extraño que parezca, el descubrimiento del Viagra fue accidental. Se debió al hallazgo de efectos secundarios sorprendentes de un medicamento que originalmente estaba destinado a tratar la angina de pecho. Lo más curioso de todo esto es que recientemente se descubrió que lo que se convirtió en Viagra tiene como efecto secundario en los hámsters aliviar los efectos negativos del desfase horario. Espere encontrar algo distinto de lo que pretende usar. Muy a menudo es al explorar esta biblioteca de diversidad molecular creada por la naturaleza que se descubren drogas, venenos peligrosos y medicamentos potenciales. Porque entre estos tres, las fronteras suelen ser muy delgadas. Aquí está la yarará, una temible víbora de Brasil. Su veneno es tan potente que una mordedura de esta puede llevarte a una muerte segura.
Sin embargo, del estudio de esta se obtuvo una molécula capaz de combatir la hipertensión arterial. Una molécula que probablemente ha salvado la vida, desde su descubrimiento en los años 70, a más personas de las que han muerto por mordeduras de víbora en toda la historia de la humanidad. Los venenos mortales de ayer pueden convertirse, para algunos, en los medicamentos milagrosos del mañana. La belladona es una planta que puede ser mortal. Sin embargo, si se dosifica con precisión, se puede usar como tratamiento contra la tos. Toma algo como el acónito. Bueno, no, mejor no tomes algo como el acónito, porque esta planta contiene alcaloides especialmente peligrosos, al grado de que unos cuantos gramos de sus raíces podrían tumbar a cualquier humano. Y bueno, paradójicamente, se pueden usar extractos de esta planta como antídoto para el veneno de los escorpiones. La belladona también es extremadamente tóxica. Sin embargo, los oftalmólogos la usan para dilatar la pupila. El problema es que a veces, incluso si encontramos tratamientos eficaces en las plantas, muchas veces las moléculas que nos interesan se encuentran en cantidades infinitesimales. Eso puede causar grandes problemas. Aquí está el tejo, un árbol que puede vivir cerca de 1500 años y cuya toxicidad de las hojas y la corteza es conocida desde la antigüedad. En los años 1970 se descubrió que contiene una toxina, el Taxol, muy eficaz en la lucha contra ciertos tipos de cáncer. El problema es que la cantidad de esta molécula en el árbol es muy baja, del orden de unos cuantos gramos por tonelada de hojas secas. Así, en los años 70, para producir la valiosa molécula, para obtener apenas 2 ridículos kilos de Taxol, es necesario talar 12.000 árboles. Afortunadamente, finalmente se logró sintetizar esta molécula en el laboratorio, lo que salvó a la desafortunada planta de la tala y permitió crear derivados, nuevos medicamentos aún más potentes y eficaces. El problema hoy en día es el mismo con la vinca de Madagascar, que contiene una molécula, la vincristina, que también es muy eficaz en la lucha contra muchos tipos de cáncer. El hecho de que esta molécula exista en la naturaleza es una bendición. Pero se necesita tratar 1 kilo de hojas secas de vinca para obtener 10 miligramos de vincristina. Y la complejidad de la estructura de esta molécula es tal que habrá que esperar hasta finales de los años 80 para que el CNRS logre reproducir el principio activo en laboratorio. El principio activo es la parte del medicamento que realmente tiene efectos terapéuticos. Estas sustancias generalmente están en cantidades muy pequeñas comparadas con el resto, que se llama excipiente, es decir, lo que da textura, sabor y evita cualquier interacción con el principio activo. Por ejemplo, la textura viscosa tipo caramelo en un jarabe para la tos. Hoy en día, entre el descubrimiento de una molécula con un efecto terapéutico, el diseño de un medicamento y su salida al mercado para un tratamiento adaptado a una enfermedad específica, el camino es largo y está lleno de obstáculos. En resumen, lo primero que deben hacer si quieren crear un medicamento es ser perseverantes y, sobre todo, pacientes. Porque en promedio, el proceso entre el descubrimiento de la molécula activa y la comercialización de un medicamento es de 15 a 20 años. Porque primero tendrán que descubrir o sintetizar la molécula activa, encontrar la forma correcta, la disposición adecuada de átomos que llegue al lugar correcto para combatir la enfermedad a la que quieren enfrentarse. Un poco como un juego de Lego donde hay que ser creativo, encontrar las llaves correctas para las cerraduras correctas probando miles de moléculas antes de encontrar alguna utilidad farmacéutica. En promedio, se necesitan de 2 a 4 años de investigación y desarrollo para descubrir nuevas plantas en el campo, analizar sus efectos o simplemente crear y sintetizar desde cero nuevas moléculas en el laboratorio. Después hay que registrar las patentes, es decir, los títulos de propiedad intelectual que tienen una validez de unos 20 años. Luego, sigue la etapa de desarrollo clínico, que se extiende de 6 a 8 años, durante los cuales se prueban los productos. Primero en células aisladas, luego en animales con patrimonios genéticos similares a los del ser humano, ratones, ratas, cerdos y monos. Después es el turno de voluntarios humanos sanos de probar el medicamento candidato para establecer su toxicidad, sus efectos secundarios, conocer la dosis óptima y el peligro potencial. Y a menudo sucede que los medicamentos terminan siendo buscados más por uno de sus efectos secundarios que por su efecto principal. Ese es el caso del minoxidil, una sustancia altamente tóxica utilizada en dosis muy bajas como tratamiento contra la hipertensión arterial. Unos 10 años después del descubrimiento de esta molécula, se dieron cuenta durante los ensayos clínicos que algunos usuarios presentaban un aumento de vello en todo el cuerpo. Por eso, los laboratorios empezaron a utilizar las propiedades de este producto para tratar la caída del cabello. En resumen, después de esta etapa, vamos a probar la eficacia del producto en un pequeño grupo de pacientes. Una parte de los pacientes consumirá el medicamento real, mientras que la otra parte recibirá un placebo. Esta fase permitirá determinar la dosis óptima del medicamento y evaluar la relación beneficio-riesgo. Si todo sale bien, sigue la autorización de comercialización, la AMM. Es la luz verde legal que permite que los medicamentos sean comercializados. Y ahí todavía no termina. Después hay que producir el principio activo, las moléculas terapéuticas y también los excipientes. ¿Qué forma se le da al medicamento? ¿Se hacen cápsulas, un jarabe, ampolletas, polvo, aerosoles o inyecciones?
¿Se toma por vía oral o se inhala? ¿Qué es lo más eficaz, lo más aceptable? Una vez terminada esta etapa, podríamos pensar que solo falta comercializar el producto y que ya está listo. Excepto que hay que vigilar, evaluar y mantenerse atento a los posibles efectos secundarios que se podrían haber pasado por alto. Eso es la farmacovigilancia. Porque, a diferencia de la fase de desarrollo clínico, donde solo unas decenas o cientos de personas como máximo toman el nuevo producto, una vez que está en el mercado, son decenas de miles de personas las que entran en contacto con él. Para darse cuenta del camino recorrido hasta este punto, hay que saber que de 10.000 sustancias estudiadas y controladas en laboratorio, solo 10 llegan a la fase de los estudios clínicos. Y solo una cumple finalmente con todos los criterios para ser comercializada como medicamento. ¿Cuántas moléculas desconocidas, cuántos remedios inventados por la naturaleza quedan aún por descubrir? Pues muchos. Una cucharada de suelo de bosque puede contener hasta 10.000 especies diferentes de plantas, gusanos microscópicos, hongos o bacterias, y la mayoría de estas especies nunca han sido estudiadas. De las aproximadamente 4.000 enfermedades cuya base molecular se conoce, un poco más de 250 tienen actualmente tratamientos, y se estima que solo el 10% de los compuestos orgánicos del mundo vegetal son conocidos, lo cual es una suerte, porque eso significa que todavía quedan muchos tesoros enterrados por descubrir, observar y estudiar. Pequeñas joyas de complejidad que podrían algún día salvarnos la vida. Solo queda ponerse a excavar, para quizá encontrar algo diferente de lo que estábamos buscando. Hacer videos nos toma mucho tiempo. Si les gusta nuestro trabajo y quieren ayudarnos a seguir en el futuro, pueden apoyarnos en Tipeee para que, quién sabe, algún día podamos vivir de esto en el presente.